Hay relaciones que no llegan para quedarse, llegan para removerte, para abrir heridas antiguas, para confrontarte con lo que aún no está resuelto. No todo vínculo intenso es amor. Algunos son acuerdos inconscientes que buscan un cierre, no permanencia. Y mientras no entiendas eso, seguirás confundiendo dolor con conexión. El lazo que se siente es inevitable. El desgaste emocional que no logras explicar. La sensación de que algo te ata, aunque racionalmente quieras irte. En este video te voy a mostrar exactamente qué es una relación kármica y por qué soltarla no depende de olvidarla, sino de integrar lo que vino a enseñarte. Hay relaciones que no se parecen a ninguna otra. No empiezan despacio, no se construyen con calma. Aparecen y lo mueven todo. Desde el inicio hay intensidad hasta acción inmediata. Una sensación difícil de explicar, como si ya se conocieran. Y al mismo tiempo hay desgaste, confusión, dolor que se repite. Si has vivido algo así, quiero que escuches esto con presencia. No toda conexión intensa es amor. Algunas conexiones son memoria. Una relación kármica no llega para darte estabilidad. Llegan para tocar una herida que aún dirigen tu forma de amar. Por eso es difícil. No porque la otra o el otro sea el indicado, sino porque activan partes tuyas que no estaban resueltas. Y en este tipo de vínculos, el apego no nace de la elección consciente, nace de una familiaridad emocional profunda. Algo en el otro se siente conocido, no porque sea sano, sino porque se parece a una experiencia anterior no integrada. Abandono, rechazo, falta de amor propio, necesidad de validación. La relación kármica no crea la herida, la revela. Y eso explica por qué duele tanto soltarla. Porque no estás soltando solo una persona, estás soltando una historia interna, una forma de vincularte, una identidad que aprendió a amar desde la carencia. Y esa identidad tiene nombre, tiene gestos, tiene frases que repite sin darse cuenta. Siempre termino eligiendo al mismo. No sé por qué me pasa esto otra vez. Creí que esta vez sería diferente. Y lo curioso es que la persona puede cambiar, pero la dinámica se mantiene. Porque lo que se repite no es la persona, es el patrón interno que aún busca resolverse. Puede ser alguien emocionalmente distante, o alguien que promete pero no sostiene, o alguien que te hace sentir que nunca eres suficiente. Los rostros cambian, las historias varían, pero la sensación de fondo es siempre la misma. Y eso no es mala suerte, es un patrón inconsciente buscando hacerse consciente. Y muchas personas confunden esto con destino, con amor de vidas pasadas, con algo que tiene que ser. Pero el alma no repite para premiarte, repite para que despiertes. La dificultad no es castigo, es fricción evolutiva. Es la conciencia empujándote a ver lo que no se ve cuando todo es incómodo. Por eso estas relaciones tienen ciclos. Se separan, vuelven, prometen cambiar y vuelven a doler. Hasta que algo en ti deja de reaccionar igual. Y ahí empieza el verdadero movimiento. Porque una relación kármica no termina cuando el otro o la otra se va. Termina cuando tú ya no respondes desde la herida. Y eso no es fácil, pero es liberador. Uno de los mayores engaños de una relación kármica es hacerte creer que no puedes vivir sin esa persona, sino porque la herida activada toma el control. En este tipo de vínculos, el apego no se construye desde la presencia, sino desde la necesidad. Necesitas ser elegido o elegida, necesitas ser visto o vista, necesitas reparar algo antiguo. Y cuanto más duele, más fuerte parece el lazo. Eso no es amor. Es dependencia emocional activada por memoria. Por eso, aunque la relación desgaste, aunque te rompa por dentro, aunque sepas que no es paz, no logras irte, porque no estás unido al otro o a la otra. Estás unido a lo que el otro o la otra despierta en ti. He visto pacientes decir: sé que no es sano, Gonzalo, pero siento que si lo suelto, pierdo algo en mí. Y esa frase lo revela todo. Lo que temes perder no es al otro o a la otra, es la identidad que se sostuvo ahí. La persona que luchaba, que esperaba, que se adaptaba, que justificaba. Es la parte de ti que creía que el amor había que ganárselo, que si te esforzabas más, si dabas más, si eras más comprensivo o comprensiva, entonces vendría la paz y la reciprocidad. Pero nunca llegaban y sin embargo no te ibas, porque irte implicaba algo muy doloroso, que todo ese esfuerzo no cambió nada, que el amor real no se mendiga, que la intensidad que sentías no era una conexión profunda, era activación nerviosa. Y aceptar eso duele más que quedarse, porque obliga a mirar la herida, sin la distracción de la relación, sin la esperanza de que algún día será diferente, sin la ilusión de que está cambiando, sin el drama que te mantenía ocupado o ocupada, para no sentir el vacío de fondo. Esa es la función oculta de estas relaciones, mantenerte en movimiento, para que no tengas que detenerte a mirarte. La relación kármica te mantiene en alerta emocional constante,
altos y bajos, reencuentros intensos, rupturas dolorosas. Y ese vaivén genera adicción. El sistema nervioso se acostumbra a la intensidad y confunde esa activación con amor. Pero el amor no desregula, no te vacía, no te hace perderte. El amor ordena, y aquí está la clave que lo cambia todo. Una relación kármica se sostiene mientras sigues reaccionando desde la herida. Cuando algo en ti deja de responder igual, la dinámica se rompe. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no alimentas ese ciclo. Por eso muchas relaciones kármicas terminan cuando una de las dos personas empieza a mirarse de verdad. No cuando hay una gran pelea, no cuando hay un cierre dramático, sino cuando hay claridad. Y la claridad al principio duele, porque te obliga a ver que confundiste intensidad con amor y apego con destino. Pero también libera, porque te devuelve la elección. Ya no estás atrapado o atrapada, estás aprendiendo. Y cuando el aprendizaje se integra, el lazo deja de tener poder. He acompañado a muchas personas atrapadas en relaciones así. Vínculos intensos, dolorosos, difíciles de soltar. Una de ellas me decía: terminamos muchas veces, Gonzalo, pero siempre volvemos. Es como si algo nos jalara. No era falta de voluntad, era memoria emocional activa. Cada vez que se separaban, aparecía la ansiedad, el vacío, la sensación de abandono. Y entonces volvían, no por amor consciente, sino para calmar la herida. Lo que esta persona no veía aún era que el vacío no venía del otro, venía de una ausencia interna mucho más antigua. Cuando era niña aprendió que el amor era intermitente, que había que ganárselo con buen comportamiento, que la cercanía venía acompañada de miedo al abandono. Y ese patrón se reactivó por completo en la relación. No porque el otro fuera malo, sino porque ese vínculo era el escenario perfecto para que la herida saliera a la luz. Entonces, cada vez que él se distanciaba, ella sentía el mismo terror que de niña. Cada vez que volvía, ella sentía el mismo alivio temporal. Pero nunca había verdadera paz, solo la calma efímera entre una crisis y la siguiente. Otra persona vivía algo similar, pero con algo distinto. Me decía: cuando estamos juntos, sufro, Gonzalo. Cuando no estamos, también. Pero no logro cortar. Ahí se ve claro el mecanismo kármico. La relación no sostiene, solo distrae del dolor interno que aún no fue mirado. En ambos casos, el patrón era el mismo. La relación se mantiene viva mientras la reacción emocional seguía activa. No importaban las promesas, no importaban las decisiones racionales. Siempre algo lo llevaba de vuelta. Hasta que empezó el verdadero trabajo. No fue dejar al otro, fue dejar de reaccionar desde la herida. Empezaron a observar qué parte de ellos se activaba, donde se sentía el miedo, qué historia interna se repetía, y algo cambió. No de golpe, no mágicamente, pero de forma irreversible. Cuando la conciencia entra, el karma se disuelve, porque el karma no castiga, enseña. Y una vez esta persona me dijo algo que nunca voy a olvidar. Por primera vez no siento urgencia de volverme, decía. Siento tristeza, pero también paz. Y eso es clave. La paz no llega cuando el otro vuelve. Llega cuando tú ya no te abandonas para sostener el vínculo. Y en ese punto, la relación cambia o termina. No porque fracasó, sino porque ya cumplió su función. Soltar una relación kármica no es difícil porque ames demasiado. Es difícil porque te enfrenta a una herida que aprendió a sobrevivir así. Mientras la relación está, la herida tiene un escenario donde expresarse. Cuando la relación se va, la herida queda expuesta y eso asusta. Por eso muchas personas prefieren el dolor conocido a tener la incertidumbre de sanar. La relación kármica funciona como un espejo constante. Te muestra una y otra vez dónde te traicionas, dónde te adaptas, dónde te abandonas para no perder al otro o la otra. Y hasta que eso no se ve con claridad, el vínculo parece imposible de soltar. Y aquí hay algo muy importante. No se suelta desde la fuerza, se suelta desde la comprensión. Cuando intentas soltar desde la voluntad, la herida se resiste. Cuando suelta desde la conciencia, la herida se integra. Y he visto personas que toman la decisión de terminar la relación. Se llenan de fuerza por unos días. Sienten claridad, determinación. Esta vez es diferente, piensan. Ahora sí entendí. Pero la semana la ansiedad regresa. El miedo vuelve. La urgencia de saber del otro reaparece. Y con ella, la tentación de escribir, de buscar, de regresar. Eso no es debilidad. Es que la decisión se tomó desde la mente. Pero la herida sigue activa. El verdadero soltar no es una decisión de un día, es un proceso de integración. Y ese proceso no tiene fecha de entrega, pero tiene señales claras de avance. Empiezas a notar que pasas horas sin pensar en esa persona. Y cuando piensas en ella, ya no sientes el nudo en el estómago, que puede desearle bien sin necesitar nada a cambio. Por eso llega un momento, no siempre inmediato, en que algo cambia dentro de ti. Ya no reaccionas igual,
ya no justificas, ya no persigues, empiezas a observar. Y en ese momento, la relación empieza a soltarte a ti. No porque el otro cambie, sino porque ya no encuentra la misma respuesta emocional. Y esto suele confundirse con frialdad, con desapego, con ya no me importa. Pero no es eso, es presencia. Es darte cuenta que amar no implica perderte, que elegirte no es traicionar el vínculo, que soltar no siempre significa irte, a veces significa no reaccionar. Y cuando llegas ahí, la relación kármica pierde fuerza, porque ya no hay fricción que alimente esa elección. Y entonces pueden pasar dos cosas, o el vínculo se transforma profundamente o se termina sin drama. En ambos casos, la conciencia ganó. Eso es cerrar karma, no desde el rechazo, desde la integración. Una relación kármica no es un castigo, no es una condena y no es una prueba de que algo está mal contigo. Es un vínculo de aprendizaje intensivo. Llega cuando una herida quiere ser vista con urgencia, cuando la conciencia está lista para mirarse de frente, aunque duela. Por eso estas relaciones no son suaves, no son estables, no son cómodas. No vienen a darte paz, vienen a mostrarte por qué no la tenías. Y aquí es importante aclarar lo que no es una relación kármica, no es amor consciente, no es una relación destinada a durar para toda la vida, no es una excusa para justificar el dolor, no es algo que debas aguantar hasta que sane. Una relación kármica no se sana, se trasciende. Y se trasciende cuando la elección deja de doler. Y muchas personas se quedan atrapadas porque romantizan el vínculo. Creen que la intensidad es señal de profundidad, que el sufrimiento es parte del camino espiritual. Que si duele tanto es porque significa algo importante. Y sí, significa algo, pero no lo que creen. No significa que estén destinados o destinadas a estar juntos. Significa que hay una elección esperando ser vista. Y mientras confundas la elección con el destino, seguirás atrapado o atrapada en el ciclo. Pero el alma no aprende desde el sufrimiento prolongado. Aprende desde la conciencia. El dolor solo aparece cuando resistimos la elección. Y la elección, en la mayoría de los casos, es simple, aunque no fácil. Dejar de buscar afuera lo que no fue integrado dentro. Dejar de amar desde la herida. Y dejar de confundir apego con conexión espiritual. Cuando esto se entiende, la relación kármica deja de tener poder. No porque el vínculo haya sido inútil, sino porque ya cumplió su función. Y aquí quiero que escuches esto con calma. No todas las relaciones profundas son kármicas. Las relaciones conscientes no te rompen para enseñarte. Te acompañan mientras creces. El karma enseña por contraste. La conciencia enseña por coherencia. Y saber distinguir eso te devuelve soberanía emocional. Y quiero que escuches esto sin defenderte, sin justificar a nadie, solo dejando que resuene. Si estás en una relación kármica, no es porque estés fallando en el amor, es porque tu alma está aprendiendo a no abandonarse. Y estas relaciones no llegan para quedarse, llegan para mostrarte algo que no habías visto a tiempo. Una herida que aprendió a amar desde la carencia. Una parte de ti que creyó que el amor dolía. Y mientras esa creencia sigue activa, el vínculo se repite, cambia de forma, cambia de persona, pero no de sensación. El karma no es castigo, es repetición sin conciencia. Y el momento en que ves esa lección, el ciclo empieza a cerrarse solo. No necesitas pelear, no necesitas huir, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas no reaccionar desde la herida. Y cuando eso ocurre, algo profundo se acomoda. Empiezas a sentir claridad donde antes había confusión, presencia donde antes había urgencia, silencio interno donde antes había ruido. Y tal vez la relación continúe, o tal vez termine, pero ya no desde el dolor, desde la verdad, porque el verdadero cierre kármico no ocurre cuando el otro se va, sino cuando tú dejas de entregarte desde el miedo. Y si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Tal vez estás empezando a ver que algunas conexiones no eran destino, eran contratos de aprendizaje. Y entender eso es el primer paso para liberarte sin resentimiento. Pero hay algo más que necesitas ver. Hay señales claras, precisas, profundas, que muestran cuando un vínculo no es solo emocional, sino parte de un acuerdo del alma que vienes a recordar. Y por eso creé este video, para que puedas reconocer cuando tu alma firmó un contrato espiritual. ¿Y qué hacer cuando ese contrato ya cumplió su función? Nos vemos ahí.